Hola, bienvenidos al episodio número 24 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. Mañana 20 de mayo se celebra el Día Mundial de los Ensayos Clínicos, una fecha que recuerda el inicio de esta actividad hace 200 años, cuando a través de la observación se comenzaron a intervenir a los pacientes con alguna medida terapéutica, en este caso vitamina C para el escorbuto, logrando resultados deseados para los pacientes. Ha pasado mucho tiempo desde esa primera actividad. Pero además hay otro tema importante que creo que hoy día voy a analizar con ustedes y que es parte un poco de la realidad en Latinoamérica. Hace un par de años, con motivo de esta fecha, recibí un correo electrónico de una organización no gubernamental a propósito del Día Mundial de los Ensayos Clínicos. Era un escrito que concluía, entre otras cosas y algo sorprendente, que había que hacer en Latinoamérica solamente investigación relacionada con las prioridades de investigación de un país. Es decir, dejando de lado la investigación patrocinada por la industria farmacéutica. Este es un punto interesante porque hemos visto con muchos ejemplos, incluido el desarrollo de la vacuna del COVID, que puede desarrollarse tanto la investigación académica como la investigación patrocinada por la industria farmacéutica en forma conjunta y colaborativa. Y el segundo punto, muchas de las personas que trabajan alrededor de esta organización participan trabajando en las agencias regulatorias de Latinoamérica. La pregunta surge, ¿qué tanto del pensamiento que tienen estas personas podría influir o influye en el desarrollo de esta actividad? Entonces, voy a analizar con ustedes algunos puntos claves que seguramente van a ser motivo de discusión. Queremos ver desde el punto de vista de adentro de este ecosistema de salud, cuál es la importancia que tenemos de las agencias regulatorias, la ideología y las personas. En Latinoamérica tenemos talento, tenemos experticia clínica, tenemos el interés de la industria farmacéutica para desarrollar ensayos clínicos. Pero ¿por qué entonces no conseguimos el grado de desarrollo deseado? De repente no tanto como Estados Unidos, no tanto como Europa, pero salir de ese 5% de ensayos clínicos a nivel global que en este momento tiene Latinoamérica. Hemos visto que hay muchos países que han desarrollado actividades relacionadas al crecimiento de esta actividad, pero que sin embargo aún falta mucho por trabajar. Hoy quiero hablar con ustedes entonces de un factor clave que muchas veces no se discute en los foros. Tenemos Latinoamérica muy preparada para recibir ensayos clínicos, pero ¿por qué no llegamos a ese objetivo que buscamos? Entonces, quiero analizar con ustedes entonces la influencia del pensamiento político en la burocracia latinoamericana y cómo ésta frena en determinados momentos, en forma parcial o total, los ensayos clínicos. Es decir, la forma como conciben, regulan y ejecutan los procesos administrativos relacionados con la investigación clínica y el desarrollo de ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica. Es un punto importantísimo que no debemos dejar de lado en relación, por ejemplo, a lo que había mencionado al inicio de este podcast. Entonces, ¿cuál es el contexto regional? Estamos hablando solamente de Latinoamérica en ensayos clínicos. América Latina cuenta, como muchos de nosotros conocemos, con ventajas potenciales para el desarrollo de esta actividad y de muchas otras, y que cuentan, sin embargo, con una poca visibilidad. Y si tienen esa visibilidad, no la tienen aprovechado. Ejemplo, la diversidad genética que tenemos en la región, las enfermedades prevalentes no cubiertas por los sistemas de salud, los sistemas de salud con alta demanda, poca oferta y incapacidad de recibir a todos los pacientes asegurados, es decir, una baja cobertura y un bajo acceso a los servicios de salud. Y además tenemos con profesionales de salud académicos o en la parte privada que desarrollan esas actividades con mucho éxito, con participación en muchos sectores dentro del desarrollo de la investigación clínica académica o patrocinada por la industria. Pero sin embargo, seguimos enfrentando barreras regulatorias, fragmentación normativa a nivel regional, cada país tiene su propia regulación y existe además una desconfianza institucional, estamos hablando entonces de las agencias regulatorias, que enlentecen o directamente paralizan los proyectos de investigación.
Eso es una realidad porque se discuten en muchos foros que uno de los principales problemas de Latinoamérica es la lentitud del proceso regulatorio. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Porque generalmente, si uno tiene algún problema, lo modifica y lo trata de solucionar. Pero en este momento en Latinoamérica está sucediendo eso. La respuesta es no totalmente. Entonces, la causa raíz de esto es profundamente política y estructural. Entonces, tenemos que comenzar a entender cuál es la razón por la cual las agencias regulatorias no terminan de mejorar, a pesar de leyes disruptivas, reglamentos que tratan de acelerar el proceso o tratan de hacerlo más predecible o con menos incertidumbre, aún se mantiene este problema. Entonces, existe un tema. Las organizaciones, como siempre digo, las conforman las personas, no los reglamentos. Entonces, las personas en Latinoamérica y en los sistemas de salud generan un grupo burocrático que engloba, entre otros, fortalezas para ellos, la barrera de los procedimientos o el conjunto de procedimientos que ellos tienen que realizar para aprobar esta actividad. Esta es una expresión operativa del pensamiento político dominante. Nosotros hablamos en investigación clínica siempre de competitividad, de crecimiento, de búsqueda, de innovación, pero en muchas agencias de salud de Latinoamérica, regulatorias y éticas inclusive, aún existen tres elementos claves que detienen esta forma de pensar de los que hacemos investigación clínica. Primero, hay un estatismo rígido y desconfianza hacia la industria privada. En general, ¿eh? Vemos casos y ejemplos en todos los sectores, no solamente en salud. O sea, ven con malos ojos la inversión de la industria porque piensan que a través de investigación clínica vamos a abusar de los derechos de los pacientes y vamos a evadir responsabilidades con respecto a ellos. El segundo punto es el clientelismo institucional, donde los procesos siguen lógicas de poder más que técnicas. Es decir, un regulador debería preocuparse más en solucionar los nudos botella, en lugar de decir, no, mejor tengo que ponerle más trabas para ver y estar seguro que no cometa ningún error. Y el tercer punto, cada vez menor, es la resistencia a la modernización administrativa y a la digitalización de los procesos, que por supuesto aceleran el trámite. Entonces, cuando uno piensa estas tres cosas y como base fundamental, vamos a tener procesos con tiempos impredecibles, criterios poco transparentes y lo peor, una visión de ensayo clínico como una amenaza, no como una oportunidad para el país, sino vamos a verlo como dificultades para cuidar a los pacientes en lugar de verlo como una oportunidad científica y sanitaria para que estos mismos pacientes que nosotros creemos proteger se beneficien, pues. Entonces, la interacción entre este marco político, burocrático y la industria farmacéutica se traduce en múltiples obstáculos. Y eso lo vivimos en el día a día. Es decir, hemos pedido, y esto es de larga data, no estoy hablando hace 2 o 3 años, estamos hablando de que existen en esta interacción retrasos regulatorios crónicos, comités de ética y agencias regulatorias sin estándares unificados, estoy hablando a nivel regional, no de un país, y con tiempos de respuesta impredecibles y en muchos casos opacidad en los criterios de evaluación. Muchas veces los patrocinadores de los ensayos clínicos nos preguntan, ¿y cuánto demora Brasil? Bueno, 3, 6, 9 meses. Nadie por ensayo clínico puede dar una cifra exacta. Hay mucha variabilidad. El otro tema es la fragmentación normativa, ¿no? Uno tiene la FDA como ejemplo, la EMA como ejemplo, pero en cada país, Anvisa, ANMAT, el Instituto Nacional de Salud, el CONIS, todos tienen una determinada forma de ver ensayos clínicos. Hay diferencias sustanciales en las normas que impiden una operatividad regional eficiente para ensayos multicéntricos. Puedo hacer un proyecto para Brasil, Argentina, México, Chile y Colombia, pero sin embargo la diferencia regulatoria me hace más difícil esta actividad. Por otro lado, hay desconexiones entre los organismos regulatorios y la evidencia científica. Las decisiones sobre las aprobaciones y el monitoreo de estudios clínicos a menudo se ven influenciadas por lo que yo creo, estoy hablando del evaluador, o
sobre lo que yo pienso de los derechos, del abuso de las farmacéuticas, en lugar de tomar solamente el criterio técnico o bioético. Ese es un punto clave en esta situación. Y el otro sentido de la burocracia latinoamericana es que tiene una falta de visión a largo plazo, ¿no? Entonces, si yo estoy sentado acá y no sé a dónde voy, o sea, ¿qué camino voy a tomar? Si yo tendría como organismo estatal una visión a largo plazo, una política pública que integre la investigación clínica como motor estratégico del desarrollo científico, económico y sanitario, probablemente estos problemas no existirían. Preguntémonos entonces, ¿qué países de la región tienen esta forma de ver la investigación clínica? Y la respuesta va a estar en las posiciones de liderazgo que encontramos actualmente cuando revisamos la base de datos de ensayos clínicos a nivel global. A ver, pero no todo es malo en Latinoamérica, ¿no? Si no hubiéramos progresado en muchas cosas, seguiríamos estando como hace 25 años. La realidad es que se ha cambiado en muchos países esta perspectiva. Y tomando ese ejemplo de 5 países o 6 países de la región, todo el resto de países, partiendo de México, Centroamérica y parte de los países de Sudamérica, deberíamos seguir ese ejemplo. Y quiero hablar de Chile, Argentina, Brasil y México. Chile es el país que más número de ensayos clínicos tiene por millón de habitantes, inclusive superior a Brasil. En este momento, 2025, ha dado pasos importantísimos hacia la profesionalización burocrática y digitalización de procesos. Sin duda, esto para mí es un punto clave de su progreso, además del acuerdo del ecosistema que ellos han tomado, ¿no? No cuentan aún con una política nacional robusta y su volumen de ensayos clínicos, a pesar de que tiene la mayor densidad, puede ser optimizada. El segundo punto es Argentina. Desde hace 5 años, Argentina ha lanzado el ecosistema, el acuerdo entre todos los actores, un programa que permite mayor capacitación técnica, pero hay un punto clave que es la inestabilidad política que nosotros estamos viendo y las tensiones ideológicas que afectan la previsibilidad y continuidad del sistema. Es algo que tenemos que analizar evidentemente. Brasil, con Anvisa y la plataforma Brasil, ha avanzado técnicamente, pero la estructura federal compleja y la duplicidad de procesos pueden enlentecer el enorme potencial. De hecho, Brasil tiene mucho menor densidad de ensayos clínicos que Chile. Sin embargo, Brasil en Latinoamérica es el país con más potencial de crecimiento y es el que menos pacientes, menos estudios recibe por millón de habitantes actualmente en esta región. México, al igual que Brasil con su nueva reglamentación, ha tratado de acelerar los procesos de desarrollo en estudios fase 2 y fase 3 a través de COFEPRIS. Y aún así, la centralización y la falta de visión estratégica limitan su impacto. Aún se sigue conversando en diferentes foros cómo pueden ellos mejorar en investigación clínica. Otro punto importante, entonces, es tener en cuenta que la falta de acuerdos regionales limitan el desarrollo de esta actividad. Entonces, mientras no articulemos una política de Estado relacionado con investigación clínica, que sea coherente al menos, ¿no? Como motor de desarrollo del país, recuerden, esta es una actividad que tiene raíces que engloban diferentes sectores y sus efectos son sistémicos. No solamente benefician al sistema de salud de cada país, benefician al sistema de salud de muchos países. Y además, no solamente eso, sino, por ejemplo, los impuestos, el desarrollo profesional, la calidad de vida de los pacientes son beneficiados por este tipo de actividades. A ver, pero en un ecosistema de investigación clínica siempre queremos buscar responsables, ¿no? Y yo no quiero que el mensaje sea la burocracia latinoamericana tiene responsabilidad, porque no lo es. En un ecosistema con diferentes actores hay diferentes responsabilidades y grados de responsabilidad. Entonces no se trata de culpar, ojo, a personas. El problema es a nivel de Estado, de gobierno y de políticas que se debe seguir. En ese aspecto hay gobiernos que no integran la investigación en sus planes estratégicos. Revisen ustedes los planes de gobierno de los gobiernos de Latinoamérica y se van a dar cuenta ustedes que muchos de ellos no integran esta política. El otro tema es de que muchas agencias
actúa más bajo presión política del líder del grupo más que científica. Es decir, si el líder del grupo piensa que la investigación patrocinada por la industria farmacéutica es mala, entre comillas, como un evaluador de un estudio clínico va a definir de otra manera ese ensayo. Si un líder es reticente a eso, probablemente sea reticente el resto del equipo. Además, falta coordinación entre universidades y médicos y en muchos casos hay que tomarlo en cuenta porque las universidades y la academia impulsan la investigación clínica de diferentes maneras. Y además, algo tan importante, ¿no? La industria farmacéutica se ha acostumbrado a que, bueno, esto que estoy hablando es parte del costo que significa Latinoamérica, pero sin exigir transformaciones profundas. Entonces, ¿debemos ser exigentes con ellos? Por supuesto que sí. Es decir, un ejemplo claro, yo no puedo ya seguir aceptando centros de investigación que no sean profesionales o que tengan infraestructura y capacidad suficiente para desarrollar un ensayo clínico. El día que yo siga aceptando ensayos clínicos de estas características en centros no preparados, voy a seguir perpetuando este problema. El patrocinador de ensayos clínicos, ¿qué busca? No busca la perfección, porque en realidad la perfección no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, Latinoamérica, ¿cómo es visto? Cuando uno habla con un patrocinador de la industria farmacéutica, encuentra dos tipos de respuestas, ¿no? Y son ambivalentes generalmente. Primero, valoran el enorme potencial que tiene Latinoamérica. Pero si yo comparo Latinoamérica con Estados Unidos, en este momento con Europa, España en primer lugar, con Corea, con China, y posteriormente va a ser India y Sudáfrica, yo creo que tenemos que sopesar cuál es la razón. Si tenemos alta tasa de reclutamiento, diversidad poblacional, densidad urbana, buena calidad y experticia de los médicos, las publicaciones de los médicos de los principales países en la región haciendo ensayos clínicos e investigación académica son similares. Y los costos son razonables. No somos más caros como región que Australia, que el mismo Estados Unidos o que Europa. Pero al mismo tiempo, ellos se han acostumbrado, como toda persona que tiene un problema crónico y vive con el problema crónico, bueno, entienden que la burocracia es imprevisible. ¿Vieron el tema? O sea, yo debo cortar ese viejo paradigma. Vivo con el tema de la normatividad fragmentaria. Sé que hay diferentes regulaciones, son diferentes matices que debo saber trabajar con ellos. Y la falta de trazabilidad. Sin digitalización, ¿cómo voy a saber cómo va mi proyecto? ¿Cómo va mi solicitud para hacer un ensayo clínico? ¿Cómo va esa nueva versión del proyecto de investigación? No tengo respuesta hasta ahora. Entonces, por eso ellos tienden a ser selectivos y escogen y eligen los países que tienen mejores previsibilidad en este espacio, pero además probablemente ellos definen fase 3 la mayor parte de veces, que ya con estudios más definidos, multicéntricos, para evitar ese tipo de problemas o observaciones regulatorias, que podría ser, por ejemplo, un estudio fase 1. A ver, ¿hay oportunidades en este panorama? Yo creo que sí, la industria está preparada y debe estar preparada para responderlo. Entonces, debemos identificar nosotros qué busca el patrocinador. Es sencillo, no busca la perfección, solo la previsibilidad regulatoria. Segundo, que las agencias regulatorias sean profesionales. No puede estar cambiando y rotando en un ida y vuelta de personas que no están alineados con este pensamiento. Si yo pongo un burócrata que piensa que los ensayos clínicos patrocinados por la industria causan daño y solo benefician al investigador y al laboratorio patrocinador, no vamos a ir a ningún lado. Además, no puedo seguir sin utilizar la digitalización y la nueva tecnología para una trazabilidad importante. Además, no puedo tener diferentes modelos de contrato en países, dentro de regiones y dentro de una misma locación, diferentes hospitales tienen diferentes contratos. Debo buscar en todo caso finalmente una armonización regional, ¿no? Es decir, tengo la FDA, tengo la EMA, entonces, ¿por qué voy a seguir insistiendo en diferentes agencias? ¿Por qué no armonizo eso? Y lo más importante, sobre todo, es la voluntad de que los países y los gobiernos entiendan esta actividad como una necesidad y como cualquier actividad que realice el país para su crecimiento y el beneficio de su población. En este caso estamos hablando
del sistema de salud. ¿Qué podemos hacer finalmente como reflexión en esta actividad en Latinoamérica? Para esto es necesaria una decisión política, una coordinación regional y además una preparación técnica de todos los involucrados en esta actividad y de todos los frentes. El ecosistema lo forman la academia, los médicos, los pacientes, los organismos reguladores, los comités de ética. Los decisores en salud, todos tienen que trabajar en un mismo frente. No puede crecer una actividad si solo uno de los actores se preocupa en hacerla crecer. Esto no es así. Entonces, para esto tal vez es el momento que Latinoamérica se siente y diga, bueno, si yo parto del hecho que tengo una burocracia que me detiene un poco los ensayos clínicos, tal vez es el momento de estandarizar procesos, regulaciones, armonizar todo ese conjunto y además utilizar una plataforma única, como está haciendo la EMA actualmente. Todos los países de Europa utilizan ese sistema. El segundo punto es, bueno, hay que despolitizar y profesionalizar las agencias regulatorias. Así como exigimos que los médicos y el equipo de investigación se profesionalice, también la agencia regulatoria debería tener un equipo técnico estable y capacitado. Puedo trabajar con uno y se va a demorar 180 días. Bueno, pero por lo menos debo saberlo. Debo ser capaz de traquear o trazar, como se dice, la trazabilidad para poder pedir cuentas con respecto a mi procedimiento, mi proceso. Y además, algo fundamental, incluir la investigación clínica en los planes funcionales de cada país, junto con salud, economía y todo lo demás. En este día de ensayos clínicos, en el Día Mundial de Ensayos Clínicos, no basta celebrarlo, hago investigación clínica y hago ensayos clínicos. Tenemos mucho tiempo en esto y queremos crecer. Ya no es suficiente para lo que es Latinoamérica en este momento ese 5% de ensayos clínicos a nivel global. Debemos aspirar para más, pero para eso debemos hacer una visión hacia adentro. Identificar los cuellos de botella, identificar las barreras que impiden el crecimiento y el ritmo de esta actividad en razón del desarrollo que tiene la tecnología y además convertirnos no solamente como un socio científico, porque eso es lo que somos, sino en una herramienta de desarrollo del país, en una herramienta que sirva para el acceso a nuevos tratamientos para los pacientes, en una herramienta de empleabilidad para los profesionales con experticia en la región y finalmente conseguir junto con la industria el desarrollo de la investigación académica. Una cosa a la par de la otra, una impulsa a la otra. Y debemos entender, sobre todo en estas épocas de mucha política sobre ciencia, que la ciencia realmente necesita de la voluntad política y que esa voluntad política se traduzca en la mejora de los procesos burocráticos y no que sirva de freno para estas iniciativas.